La celebración de la Pasión del Señor consta de 4 partes. En primer lugar, la liturgia de la palabra, que culmina con el relato de la Pasión según San Juan. En segundo lugar, la oración universal, en la cual la comunidad cristiana deposita a los pies del Señor crucificado todas las necesidades del mundo. En tercer lugar, la solemne adoración de la Santa Cruz, momento cumbre de la acción litúrgica de este día. Y en cuarto lugar, la Sagrada Comunión, en la que recibimos el cuerpo de Cristo. Que el silencio, signo valioso de este día, nos permita vivir esta celebración. La postración, rostro en tierra, es el gesto más noble de humildad que una persona puede hacer ante Dios. Este día lo hace el ministro que preside la celebración. En silencio, unámonos con fe a este momento. Oh Dios, que por la pasión de Cristo tu Hijo, Señor nuestro, nos libraste de la muerte, herencia del primer pecado que alcanza a toda la humanidad, concédenos asemejarnos a Él y haz que, así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación, llevemos también la imagen del hombre celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Las lecturas de este día nos presentan el valor redentor del sacrificio del siervo de Dios. Jesús, que cumple la voluntad del Padre, vence el pecado del mundo y nos reconcilia definitivamente con Dios. Escuchemos con atención. Lectura del libro de Isaías. Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente,
despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere, prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos, e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en el Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aun siendo hijo,
aprendió, sufriendo, a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió, para todos los que lo obedecen, en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Ahora será proclamada la pasión del Señor por 3 lectores. El sacerdote hará las veces de Jesús. Otro lector será el cronista y el otro hará las demás intervenciones de relato. Escuchemos. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó afuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí?
Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera a donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Llevaoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y, acercándose a él, le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro en él culpa alguna. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú?
Pero Jesús no le dio respuesta y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato, entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús. Y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echémosla a suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre y, sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Pongámonos de rodillas para meditar en torno a la muerte de Cristo. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado,
porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Por Jesús. La mirada en este día se centra en la cruz de Cristo. Dirán los padres de la Iglesia de que ella es gloriosa. También dirán que es el árbol de la salvación. Es también la emulación de la escala de Jacob que nos conduce directamente al cielo. Es el tálamo o lecho de amor en el cual concebimos la fuerza sublime de aquel que entregando la vida nos nutre también con la misma. Siguiendo el paso a paso de esta lectura de la pasión de Cristo, según lo data el evangelista San Juan, nos damos cuenta de unos aspectos atrayentes. En primer lugar, Jesús cumple de una manera absoluta la palabra del Padre radicada en su propio Evangelio. Iniciando su ministerio en la tierra, había promulgado en el Sermón de la Montaña las bienaventuranzas. Puede que ahí aparezca la condensación paradójica del hombre, pero dentro de esas bienaventuranzas está el deseo de Dios, que es que cada uno lleguemos a la realización o a la felicidad. Cristo en su pasión es el pobre por naturaleza. Se despoja de su condición divina. Asume toda esta ignominia. Asume estos insultos, estos ultrajes. Asume este escarnio
porque como lo dirá Pablo, quiere a través de toda esa limitación darnos la riqueza divina. Cristo en su pasión es aquel que es capaz de trabajar por la paz. Según lo hemos escuchado en esta versión joánica, no está la figura de Simón el Cirineo. Cristo solo toma la cruz, la lleva, y a través de la misma nos bendice y nos acoge, dando o brindando una nueva oportunidad de reivindicación, de renovación y de esperanza. Porque gracias a la paz se puede notar la existencia de un mundo nuevo, un mundo en donde todos podremos ser hermanos, en donde todos podremos tener la responsabilidad de la atención en muchos detalles. Cristo en su pasión es el manso, es el cordero inocente, quien maltratado no se resiste ante el mal, lo vence a través de la fuerza del bien. Se siente tentado por el demonio, quien, como lo dice en otras versiones evangélicas, le incita a través de los fariseos y escribas a que se baje de la cruz, a que asuma la autoridad del Mesías, a que haga justicia por su propia cuenta, pero no. Él, humillado, quiere a través del silencio conceder, y bien lo decía el profeta Isaías en este texto de la primera lectura, quiere realmente justificarnos. Él, al exponer su vida, intercede. Lo hace, como lo indica el texto de los Hebreos, como un pontífice o un mediador. Cristo en su pasión es aquel que con un corazón puro logra demostrar la clemencia y la intención del Padre. ¿En qué sentido? En el perdón. Por eso no tiene la potestad de lanzar una crítica o un juicio. Lo que sale de sus labios es amor puro, pidiéndole al Padre que ellos también obtengan la santificación y la redención. Este día es el recuerdo en el que Cristo cumple de una manera adecuada todo lo que Él predicó. En su pasión está latente el reino de los cielos. También, como lo narra el evangelista San Juan, Cristo sube al Gólgota. Esto se relaciona con otros montes, lugares geográficos que están datados en la Sagrada Escritura. Tenemos el monte Tabor, en donde Cristo muestra la grandeza de su glorificación. No todo quedará limitado en la muerte. A través
de esa subida nos retira para poder hacer posible una transformación, un cambio radical. Durante la Cuaresma nos preparamos atravesando el desierto, meditando en medio de lo que hacemos acá en la tierra. Hay preocupaciones, hay turbaciones, hay miedos. Todo ello queda totalmente extirpado en la cruz, porque más allá está la espera de la gloria. Tenemos también el Monte Carmelo, en donde en su momento el profeta Elías había desafiado a los sacerdotes de Baal, pero también con radicalidad exige y pide al pueblo de Israel que adoren al único y verdadero Dios. Él es el centro. En Cristo está la totalidad y la universalidad del ser. Él nos ha indicado que el primer y gran mandamiento es amarlo con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente y con todo el ser. Y eso lo vislumbramos cuando enseguida veamos a Cristo crucificado, demostrando de que Él ama verdaderamente al Padre con el corazón. Ahí nos fijamos en la lanzada del soldado. Con las fuerzas vemos sujetas las manos y los pies con clavos. Vemos también que lo amó con la mente porque su pensamiento se centró en Dios. Ahí vemos su corona de espinas. ¿Será de que ustedes y yo también demostramos ese amor incondicional a Dios? ¿Será de que Él realmente es el centro absoluto? ¿O quién es el centro? No podemos dejarnos llevar por lo superficial, que solamente pasa y desaparece. Hay muchos montes en la Sagrada Escritura. También vemos fija la mirada en el Sinaí, donde Moisés recibe las tablas de la ley para ordenar al pueblo de Israel de una manera legislativa. Cristo, desde el Calvario, también a nosotros nos ordena. Allí, en esa cruz, quiere que realmente entremos en la santidad absoluta. Puede que sea un instrumento de tortura y que en la cruz eran ejecutados los peores criminales de aquel entonces. Pero Cristo logra convertir ese instrumento en un medio de sanación, en un medio de bendición, en un medio, insisto, de santificación. Por eso ni ustedes ni yo le debemos temer a la cruz. Hay toda una riqueza litúrgica en esta celebración. No tenemos como tal la celebración de la Eucaristía. Desde ayer, toda la Iglesia ha entrado en el misterio pascual. Y mirando de una manera especial la muerte de Cristo, démonos cuenta de que Él configura todo lo que padece con el dolor humano. Aquí vale la pena recordar y orar por los enfermos, por los que no tienen lo suficiente para vivir,
Aquí recordamos también a aquellos que sufren la calamidad de la violencia causada por la guerra. Aquí pensamos también en el sufrimiento de tantos padres que ven a sus hijos descomponerse por una sociedad que los absorbe en medio del secularismo. La pasión de Cristo y todo este misterio de su muerte nos debe ayudar a entender la voluntad de Dios, como Él mismo la asumió. Decía la carta a los hebreos que con gritos y con lágrimas pidió ser librado de toda esta destrucción personal, pero sufriendo aprendió a obedecer. Muchas situaciones de nuestra existencia actual no las entendemos y siempre aparece el interrogante del por qué. Pero con Cristo entremos en su deseo. Y frente a la contemplación de su cruz, tengamos en cuenta el para qué estamos viviendo lo que pasa. Es una prueba, pero no se queda ahí únicamente, es temporal. Por eso, confiemos en el amor de Dios y tengamos en cuenta de que nuestros pecados quedarán crucificados con Cristo. Por eso, lo que debemos hacer es confiar en su providencia y dejarnos amar por Él. Así como Cristo oró por todos en la cruz, nosotros, siguiendo su ejemplo, oramos ahora por las necesidades e intenciones de la Iglesia y del mundo entero. Por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que Dios nuestro Señor se digne concederle la paz, la unidad y su protección en toda la tierra, y para que nos conceda una vida pacífica y serena, para glorificarlo como Dios Padre omnipotente. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor, para que tu Iglesia, extendida por el universo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por el Papa, oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, quien lo eligió en el orden del episcopado, para regir al pueblo santo de Dios, lo preserve de todo mal, para bien de su Santa Iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, que en tu sabiduría todo lo diriges, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege con tu amor a nuestro Papa Francisco, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas bajo el cayado de este pastor, crezca en méritos y progrese en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por todos los ministros y por el pueblo de Dios. Oremos también por nuestro arzobispo Ricardo y nuestro obispo auxiliar José Mauricio, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todos los fieles del pueblo santo. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros y haz que con el don de tu gracia
te sirvamos en todas las cosas con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones, les abra de par en par la puerta de la misericordia y, perdonados todos sus pecados por el bautismo, queden incorporados a Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecundas siempre a tu Iglesia con nuevos hijos, aumenta la fe y la sabiduría en los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos adoptivos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a los dispersos y conservas a los que congregaste, mira con bondad la grey de tu Hijo, para que a los consagrados por un solo bautismo los conserve unidos la integridad de la fe y los una el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por los judíos que fueron los primeros a quienes habló Dios nuestro Señor, para que Él les conceda crecer en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la antigua alianza logre alcanzar la plenitud de la redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos por los que no creen en Cristo, para que también ellos, iluminados por el Espíritu Santo, puedan entrar en el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y haz que nosotros, por el continuo crecimiento en el amor y por el deseo de conocer más plenamente el misterio de tu vida, seamos más perfectos testigos de tu caridad en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que viviendo rectamente según su conciencia, merezcan encontrarlo. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres, para que deseándote te busquen, y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes de las naciones. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que, de acuerdo con sus designios, Dios nuestro Señor los dirija en sus pensamientos y en sus decisiones hacia una auténtica paz y libertad para todos.
Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y el derecho de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que promuevan en toda la tierra con tu ayuda la prosperidad de los pueblos, la libertad religiosa y una paz duradera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que sufren. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que en todo el mundo aleje los errores, haga desaparecer las enfermedades y erradique el hambre, redima a los encarcelados, rompa las cadenas, proteja a los viajeros, conceda pronto regreso a los emigrantes y peregrinos, dé salud a los enfermos y conceda la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha las súplicas de los que te invocan en cualquier tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento nos acercamos a la cruz, lugar donde Cristo Jesús se ha manifestado a la humanidad y a toda la creación como Salvador y Redentor. Unámonos a este momento, reconociendo en la total entrega de Jesús en la cruz su sacrificio de amor, que debe fortalecer nuestra esperanza en que allí, muerto, Él que es la vida, venza el poder del mal, del pecado e incluso de la misma muerte. Miren el árbol de la cruz, en donde estuvo clavada la redención del mundo. Vengan a adorarlo. Miren el árbol de la cruz, en donde estuvo clavada la redención del mundo. Vengan a adorarlo. Miren el árbol de la cruz, en donde estuvo clavada la redención del mundo. Vengan a adorarlo. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto, tú preparaste una cruz para tu Salvador. Agios o Theos, santo es Dios. Agios Isquiros,
santo y fuerte. Agios athanatos eleison y más. Santo e inmortal, ten piedad de nosotros. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de todo pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para la defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. Este es Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios. Él es quien quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena con el Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La cruz gloriosa del Señor resucitado Cristo, pan de vida. Amén. es el árbol Cristo, pan de la salvación. Cristo, pan de vida. De él yo me nutro, en él me deleito, en sus raíces crezco,
en sus ramas yo me extiendo. Su rocío me da fuerza, su espíritu como brisa me fecunda. A su sombra he puesto yo mi tienda. En el hambre es la comida, en la sed es agua viva, en la desnudez es mi vestido. Angosto sendero, mi puerta estrecha, escala de Jacob, lecho de amor, donde nos ha desposado el Señor. La cruz gloriosa del Señor resucitado es el árbol de la salvación. De él yo me nutro, en él me deleito, en sus raíces crezco, en sus ramas yo me extiendo. En el silencio con el que inició la celebración, nosotros, en comunión con la Iglesia, proseguimos nuestra amorosa espera, contemplándole a Él, que por nosotros murió, que derramó su sangre para establecer una nueva alianza con Dios que va hasta la eternidad. Contemplamos igualmente a la Madre, la Virgen María, quien afligida y dolorosa nos recibe como a hijos, en la expectación de la manifestación gloriosa de la resurrección de su Hijo. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos restauraste por la bienaventurada muerte y resurrección de tu Cristo, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre en tu servicio por la participación en este misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recuerden que hoy es jornada de ayuno y abstinencia, para que a través de esta práctica elevemos nuestro espíritu y nos preparemos también de manera corpórea para la vigilia pascual. También se hace en las parroquias del mundo entero la colecta de los santos lugares en Tierra Santa. Entonces es una invitación también a vivir esta comunión de los bienes. Los franciscanos son los que custodian todos estos sitios en donde vivió Cristo, vivo y actuante entre nosotros, y que son lugares en donde miles de cristianos y personas peregrinan durante el año. Eso solamente se sostiene gracias al beneficio de nosotros los fieles católicos. Entonces es una invitación también a la generosidad de corazón y también pues a poder de esa manera hacer de que esa obra continúe perdurando. Inclinemos la cabeza para recibir la bendición. Señor, te rogamos que descienda una copiosa bendición sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo en la esperanza de su resurrección. Venga sobre él tu perdón,
concédele tu consuelo, auméntale la fe y reafírmalo por la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este solemne Sábado Santo, deja que la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo ilumine y llene de alegría y esperanza tu vida. Acompáñanos en directo desde la Ciudad del Vaticano, con el Papa Francisco y los comentarios de Joana Londoño y el Padre Carlos Yepes. Vive la Vigilia Pascual y pasa de la muerte a la vida. Síguenos por YouTube y Facebook Live y en nuestras páginas web, Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes. Comparte con nosotros y recibe la paz que solo Jesús resucitado da al mundo.